ánimo, ánimo. Vamos a, como todos los miércoles, a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Entonces, Elizabeth. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 18 de octubre del año 2023, esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y pues como ustedes se pudieron haber dado cuenta, esta semana el grueso informativo estuvo lleno de noticias sobre el Poder Judicial, así que vamos a iniciar sobre que los medios defienden privilegios del Poder Judicial, por supuesto con falsedades y mentiras. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que 2.198 notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al gobierno federal y al Congreso. La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de versiones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo. Tampoco, esto es para los trabajadores y también para informar al pueblo de México, no serán afectados los derechos de los trabajadores como dicen en los medios. Están garantizados los derechos de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. En cambio, hay que decir también que nadie habla de los privilegios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales, las salas y también hay que decirlo, de los jueces. Aquí vemos el grueso informativo sobre la última semana, de lunes a lunes. Vamos con la siguiente. Inventan que el Congreso busca recortar 31% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando pensamos que no pueden ir más lejos, inventan este tipo de cosas. Medios como Excelsior y Dinero en Imagen publicaron el pasado 13 de octubre una volada de José Yuste, periodista especialista en temas de economía. También es colaborador de Noticieros Televisa. Según Yuste, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habría pedido un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial y en cambio le habrían respondido que le iban a recortar en un 31%, lo cual es una mentira. El periodista advierte que se pone en riesgo la equidad entre poderes, eso es lo que dice en una videocolumna, y que nos quedaríamos sin jueces. Y agrega, si alguien es víctima, pues no va a tener en el juzgado quien lo represente, de ese tamaño. Esto que señala el periodista es una mentira, no se afectará ni a jueces, magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial. Aclaremos, la Secretaría de Hacienda mandó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto que contempla los 84,000 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio 2024, lo que significa el aumento que pidió la presidenta de un 4% con respecto a el año 2023, es el año que corre. Mentir no empobrece, ¿verdad, señor Yuste? Ahora vamos a informar algunos datos. Hay que decir, primero que nada, que México, como se ve en esta lámina, es uno de los países con mayor gasto en el Poder Judicial. Países como España, Colombia, Perú y Argentina ejercen menos gasto en el Poder Judicial. Y pues ya encarrerados, veamos la comparación de los salarios de los ministros de la Suprema Corte entre México y otros países. Como en España, que es 4 veces lo que ganan aquí en México que lo que ganan en España y 5 veces los de Brasil. También los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México son más altos que en Estados Unidos y Canadá.
Así se las gastan. La campaña de medios aquí no termina, porque ahora se fueron contra la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Como decía al principio de la sección, el centro del debate esta semana estuvo en la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que suman nada más y nada menos que 15,000 millones de pesos. El diario Reforma, fiel a su estilo, en primera fila, publicó el pasado 12 de octubre a 8 columnas. Pegaría a jubilados rasurada presupuestal a la Corte, en el cual se asegura que con la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, cito al diario, se pondría en riesgo las pensiones complementarias de unos 600 extrabajadores de juzgados, tribunales y la Corte. Lo mismo publicó el diario 24 Horas, pero toda esa especulación es falsa. Si creen que aquí terminaron las mentiras, el diario de Ricardo Alemán, llamado La Otra Opinión, en su versión impresa, se echa una maroma para pegarle al gobierno del presidente López Obrador. Bueno, ya no sabe qué inventar tampoco. Dice en su portada, para comprar votos, así usaría Obrador el dinero de fideicomisos extintos del Poder Judicial. Lo cual, además de una ridiculez, también es mentira. Hasta el presidente de la República propuso que el dinero fuera etiquetado para obra en los distintos estados de la República. Hasta aquí esto, pero vamos por partes. ¿Para qué se utilizaban esos fideicomisos? Para que todas y todos estén informados. En primer lugar, recordar que en 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, el Poder Judicial inició la creación de estos fideicomisos para solventar, escuche bien, prestaciones extras como pensiones complementarias, gastos médicos privados, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente son 14 fideicomisos que superan los 21,500 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente 4 veces el presupuesto de la alcaldía Iztapalapa. Nada más para que se den una idea cuántos privilegios hay en la burocracia dorada. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó que los fideicomisos no se utilizaban para lo que fueron creados. Así como lo escuchan, en realidad se estaban financiando con el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Hablamos de estas compensaciones complementarias y otros rubros que en un momento vamos a mencionar. La Suprema Corte de Justicia cuenta con 2 fideicomisos además para pensiones complementarias para ministros de la Suprema Corte, mandos medios y personal operativo, que asciende a 3,604 millones. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4,504 millones de pesos. En total son 8,500 millones de pesos en 3 fideicomisos. Con los fideicomisos se financian además 600 millones para el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Si les hace falta una pintada, una rezanada, lo pagan del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Además, la Auditoría Superior evidenció que dichos fideicomisos no se ejercen para lo que fueron creados, como decíamos, y sus erogaciones, es decir, lo que sale, corresponden a honorarios fiduciarios, estudios actuariales, y esto corresponde a menos del 0,1% de las erogaciones de ambos fondos en pensiones complementarias. Con la canción de los fideicomisos, hay que decirlo, no se afectará la operatividad del Poder Judicial, ni derechos ni prestaciones de los trabajadores. Estas están garantizadas. Actualmente todas las prestaciones de ley y las complementarias se cubren con el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación en su apartado de servicios profesionales. Además, hay que decirlo también, quedará un fideicomiso con más de 6,000 millones de pesos.
Los medios que hablan de la posible afectación de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial callan las diferencias salariales, como el hecho de que los servidores superiores ganan 17 veces más que el personal operativo. Y hay que decirlo también, es anticonstitucional que los ministros de la Corte ganen más que el presidente. Pero de eso tampoco hablan los medios de comunicación. Entre las cosas que no difundieron los medios también están, por ejemplo, los gastos de los mandos superiores del Poder Judicial, sus salarios y sus gastos suntuarios. El gasto anual de comidas es de 608 millones de pesos. Pero hay una partida de 386 millones de pesos destinada a la alimentación de personas públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Así como se oye, personas públicas superiores, así les llaman, burocracia dorada, que son 1.767 personas, según informó la propia representante del Consejo de la Judicatura. Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan 55,000 personas y solamente 1.700 reciben alimentos por más de 300 millones de pesos al año. Al respecto vamos a ver la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Almaguer y la respuesta de Dimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos. Reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen, ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1.767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Pues sí, aceptando los privilegios. Si creen que aquí termina este penosísimo episodio, pues no. En el mismo presupuesto del Poder Judicial se incluye una partida de 4 millones de pesos para utensilios en alimentación. Esto, por ejemplo, pueden ser cubiertos. 4 millones de pesos. Como si fueran a comprar nuevos, además, cada año. O sea, platos, vasos, cubiertos. No entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son 1.767 personas, y así se les llama, servidores públicos superiores. En el Poder Judicial de la Federación está el aguinaldo del sueldo base. O sea, nada más para que vean, sueldo base con 1.416 millones de pesos. Luego, este es el aguinaldo del sueldo base. Luego está el aguinaldo de la compensación garantizada, con 3.209 millones de pesos presupuestados. Está el seguro de gastos médicos mayores, con 1.262 millones. Además, el seguro de separación individualizada, con 2.526 millones. Después vienen otros, pero veamos el rubro de compensaciones garantizadas, para el cual se destinarán 15.000 millones de pesos. Es el gasto mayor, es el mayor gasto que tienen en este momento. Bueno, la lista continúa. Las asignaciones adicionales
a los servidores públicos superiores, como les llaman ellos, son con 4,000 millones de pesos, y los pagos por riesgo que alcanzan los 1,117 millones de pesos. Y por último, vamos a mencionar la ayuda para protección y traslado de titulares de órganos jurisdiccionales con 282 millones de pesos, es decir, vehículos y choferes. Bueno, pues a los que defienden los privilegios del Poder Judicial les recomendamos que lo piensen mejor y que se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Vamos a empezar acá. Buenos días, presidente. Buenos días, Liz. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, mi primera pregunta es sobre el río Sonora, presidente. La Semarnat informó, la secretaria de Semarnat, que interpusieron una denuncia, una demanda penal en contra del Grupo México porque no remedió el río Sonora después del derrame. Preguntarle, presidente, al margen de esta demanda, ¿el gobierno federal va a buscar algún acuerdo con la empresa? ¿Ha habido ya algún acercamiento con Grupo México? La secretaria de Medio Ambiente dijo en la conferencia que dio sobre el dictamen que el Grupo México no contesta ni siquiera los oficios del gobierno. El incumplimiento de la empresa en la remediación podría impactar en las concesiones mineras que operan principalmente pues, allá en Sonora. ¿Y cómo se atenderá lo principal? Ella dejó muy claro, la secretaria, que lo que dicen, a mí me llamó mucho la atención, cita más o menos textual, lo que los habitantes dicen sí está pasando, es decir, el río está contaminado y la gente está enferma, pues así hay gente enferma. ¿Cómo se va a atender la salud de los habitantes afectados por el río Sonora? Presidente, sería esa mi primera pregunta. Bueno, antier llegó un escrito a la Secretaría de Gobernación de parte del Grupo México con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos, y uno de ellos es el de buscar una solución al problema de la contaminación del río Sonora. Están ellos pidiendo que se instale una mesa para establecer un diálogo y hacer una revisión de los estudios que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y poder remediar esta situación grave de contaminación del río. La secretaria de Gobernación les informó que hay la mejor disposición para que se lleve a cabo este encuentro, este diálogo, el tiempo que se requiera, y desde luego que se va a invitar también a los representantes de las personas afectadas del río Sonora. Pero esa es una buena noticia, porque el lunes manifestó la empresa que quiere abrir el diálogo, quiere que se busque una solución y que están ellos dispuestos a participar. Entonces, es pues un avance, eso es lo que te puedo comentar. Presidente, el derrame en el río Sonora pues es considerada la tragedia ambiental más grande de la minería en México desde que se tiene historia. Presidente, ¿impactará
si acaso no se remediara el río, ¿impactaría en las concesiones mineras de la empresa o todo va a depender de la actitud que tenga la empresa? Sí, sobre todo buscar resolver el problema. Y pienso que sí hay opciones, sí existe voluntad de parte de la empresa, sí se llevan a cabo acciones para limpiar el río, para potabilizar las aguas, para atender a los afectados. Todo un plan, pero no simular, no lo que se hizo la vez pasada, que nada más salieron al paso porque era una tragedia, es algo gravísimo, y con el apoyo y la complicidad de las autoridades le dieron prácticamente carpetazo al asunto. Entonces, si se hace a un lado esa simulación, esa demagogia, y se enfrenta el problema, se atiende el problema, pues yo pienso que sí hay salida. Y no se trata de llegar a cancelar concesiones ni nada por el estilo, solamente que no haya disposición de la empresa. Pero afortunadamente, y esto lo celebro, el lunes buscaron ya un acercamiento para que se empiece a ver esto a fondo con la Secretaría del Medio Ambiente, y va a estar siempre presente la Secretaría de Gobernación. Y en cuanto a la salud de la población afectada, presidente, ¿qué es lo acciones? mismo, es verlo integralmente. Esto tiene como antecedente el que fuimos a Cananea hace como 2 años y se inició un plan integral para el bienestar de toda la población de Cananea y de la región. Y hay el compromiso, o uno de los compromisos, era atender lo de la contaminación del río Sonora por el derrame de la mina. Y se ha estado trabajando en eso. Se ha avanzado en otros aspectos, pero en eso no se había avanzado lo suficiente porque se decía que ya estaba cerrado el caso, que ya se había cancelado el fideicomiso. Todo esto pues se demostró que no es así, que no está cerrado el caso, no es un asunto resuelto, es un expediente abierto. Y por eso ahora se dio a conocer un dictamen y ya hay esta respuesta de la empresa. En cuanto a la salud de la población, ¿se van a esperar a las negociaciones con la empresa o ya se está con la gente que ya se detectó que está enferma? Hay que atender a todos los que están enfermos, independientemente del resultado. Si lo hace la empresa o no lo hace, nosotros tenemos que atender a la gente. La salud es un derecho. Nosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, presidente. En una segunda pregunta es de Baja California. En Tijuana, algunas familias de la colonia Libertad se ampararon contra la obra del viaducto de Tijuana porque va a pasar por sus terrenos. ¿Qué sabe sobre esta situación y qué harán? Pues ya se iniciaron las obras en otros tramos. Ya están los trabajos, nada más está este amparo. ¿Qué sabe de la situación? Sería todo, presidente. Pues que sí hay pues cierta inconformidad y se está procediendo legalmente. Ya
hay acuerdo con la mayoría de la gente, como sucede en todas estas obras, y se está trabajando donde hay tramos, donde ya se liberó lo que se conoce como el derecho de vía y se está atendiendo la parte jurídica, los amparos. Se trata de obras que son de interés público, nada más para los que siempre ponen de ejemplo lo que sucede en el extranjero. En Estados Unidos, cuando se va a hacer una obra así, el interés público está por encima del interés particular. Es decir, no procede ningún tipo de amparo ni cosas por decir, porque hay un interés público. Esta es una obra para beneficio de la gente, de todos. Y al final, pues, se va a resolver favorablemente y en todos los casos se respeta la ley y se pagan las indemnizaciones correspondientes. Pero siempre hay quienes quieren abusar, sacar provecho, o hay otros intereses, otros tipos de intereses. Pero ahí vamos, avanzando, y son obras muy importantes, son inversiones. Ese viaducto tiene una inversión de alrededor de 10,000 millones para Tijuana y va a ayudar muchísimo. Es una obra importante. No es viaducto de paga, es para que la gente pueda llegar a su trabajo con menos tiempo, para resolver un problema de tráfico. Son obras públicas. A veces cuando se trata de una concesión que van a poner una autopista, van como antes, pues se construye una autopista y una caseta, ¿no?, de cobro. Pues sí, muchísimos casos de amparos, de ejidatarios, ¿no? Todavía nosotros estamos resolviendo asuntos de ese tipo que quedaron pendientes, varios. La carretera de Mazatlán a Durango, unos pagos pendientes a campesinos. Nosotros compensamos, ¿no?, a los campesinos y se resolvió. En una autopista de Laguna Verde a Poza Rica, lo mismo, llevaba 3 años parada la autopista por un tramo, porque no querían hacerle a los campesinos, a los pobladores, obras de drenaje para que el camellón, el bordo de la carretera no inundara a los pueblos. Pues lo resolvimos, se atendió. Y así, bueno, la autopista o el puente de Guadalajara a Manzanillo, a Colima, llevaba también años y lo resolvimos. Y así muchas cosas, ¿no?, que se van resolviendo. Y otros casos en donde pues son intereses, ¿no?, o gente que quiere sacar provecho, que incluso ya les pagaron las indemnizaciones, ya aceptaron y quieren más.
porque por ahí aparece un líder nylon o un abogado huizachero corrupto, ¿no? Que les dice que van a sacar más, ¿no? Y el que va a sacar más, si es que puede, o sacaba más antes, era el abogado o los líderes, ¿no? La gente ni siquiera recibía lo que por justicia le correspondía. Entonces tenemos que estar viendo todo esto, ahí vamos, poco a poco, se va avanzando.